Cordial saludo, apreciados amigos, una vez más en estos espacios académicos en los cuales dedicamos un tiempo para analizar los efectos de la normatividad, específicamente para el caso de la propiedad horizontal. Hoy vamos a analizar los efectos del decreto 1168 que entra en vigencia a partir del 1 de septiembre y que crea una nueva realidad para el país, en lo que el gobierno ha denominado aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. A continuación vamos a analizar cada uno de los aspectos y la nueva realidad para la propiedad horizontal. Lo primero que debemos señalar es que pues a partir del 1 de septiembre muchas actividades estarán un poco más libres y algunas otras se mantendrán con restricción, pero nos llama la atención, por lo menos para hoy que estamos grabando este video, que la Organización Mundial de la Salud y la Universidad Johns Hopkins han hecho un estudio en el cual han señalado que Colombia ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en caso de contagiados. Tenemos cerca de 607.000 personas afectadas. Y esto es importante porque vemos que el caso como México, que tiene 120 millones de habitantes y tiene menor número de contagios. Las razones estas que nos hacen preguntar, ¿estamos ya listos para una nueva realidad? ¿El pueblo colombiano está debidamente preparado para atender las instrucciones de las autoridades de los gobiernos nacionales y locales? ¿Las personas han sido suficientemente responsables para asumir este rol? Pues bueno, las respuestas cada uno de ustedes las tendrán. Nosotros solamente desde este espacio por lo que queremos es analizar los efectos jurídicos, pero sí realmente vemos que existe un grado de preocupación en ustedes, nuestros amigos de la propiedad horizontal que nos consultan a diario y nos han hecho un sinfín de preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los administradores? ¿Ya tienen la obligación de abrir sus oficinas de administración, atender normalmente? ¿Qué pasa con los domiciliarios? ¿Cambia la situación? Las reuniones de asamblea, ¿cómo se seguirán haciendo? El tema del personal que ingresaría a la copropiedad ahora de pronto de una forma más abierta, como los visitantes, se pueden hacer fiestas en los apartamentos, se pueden hacer reuniones, se pueden utilizar los salones de juegos, los gimnasios, las piscinas. Bueno, en este momento creo que todas esas preguntas llaman la atención porque insistimos, a partir del 1 de septiembre parece que el país volvería a la normalidad como antes veníamos, pero realmente no es así. El primer llamado de atención que queremos hacer desde este escenario es, no estamos en condiciones normales, todo en el país continúa con una afectación bastante importante y creemos que todos tenemos que ser corresponsables de lo que nos pasa y de todo lo que podría suceder al interior de las copropiedades. Bajo este panorama vamos a desglosar cada uno de estos ítems de la siguiente forma. Bueno, recordemos que el decreto 1168 es una norma nacional. Sin embargo, este decreto permite a las autoridades municipales establecer ciertas restricciones, ciertos controles y ciertos horarios, razón por la cual cada uno de ustedes, amigos en el país, tendrán que verificar con sus autoridades municipales cuáles son los horarios y las restricciones que han impuesto. Por lo menos para el caso de Bogotá, tenemos que la alcaldía ha establecido unos horarios para ciertas actividades. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios básicos, supermercados y demás, no tienen ningún tipo de restricción, pero hay otras actividades como salas de belleza y demás que sí tienen unos horarios y unos días en específico. Entonces, lo primero que hay que decir es que, si bien es cierto, el decreto nacional permite con cierta libertad algunas actividades, no es menos cierto que las autoridades municipales conservan la competencia para reglamentar o regular los horarios en que ellas se van a desarrollar. Bueno, bien, ahora, frente a la propiedad horizontal, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces comencemos por señalar los siguientes aspectos. Oficinas de administración y domicilios. Recordemos que la propiedad horizontal tiene unos protocolos de bioseguridad establecidos por la resolución 890 del 3 de junio pasado. En esos protocolos de bioseguridad se señalan varios aspectos muy importantes. Frente al tema de la atención por parte de los administradores de propiedad horizontal, se sigue insistiendo en lo mismo. Todo lo que se pueda desarrollar a través de trabajo en casa o teletrabajo es bienvenido. Pero digamos que con la nueva realidad, teóricamente los administradores podrían ir con más tranquilidad a sus edificios y conjuntos a atender las actividades imprescindibles, todas aquellas que se requieran la presencia física de los administradores. Pero no olvidemos, se debe conservar el distanciamiento personal a 2 metros, uso de tapabocas, el lavado de manos y todas las actividades de desinfección que ustedes hayan implementado en sus edificios o conjuntos. Pero teóricamente las oficinas de administración podrían iniciar alguna actividad un poco más amplia para atender a los residentes, no dejando de lado
todo lo que puede hacerse a través de plataformas digitales o teletrabajo o trabajo en casa. Frente a los domiciliarios, debemos señalar que continúa la restricción para el acceso a los edificios y conjuntos. Los domiciliarios no tienen libertad para ingresar a todos los apartamentos. Los domicilios deben seguirse recibiendo en las porterías, porque así lo establece esta resolución 890, que no ha sido derogada y continúa vigente, razón por la cual las administraciones deben informar esto a las diferentes personas, porque el sentir es que como ya todo está abierto, pues el domiciliario puede ingresar a los apartamentos o a las unidades habitacionales. Entonces, domiciliarios en la portería, recibiendo el propietario o el interesado del domicilio, digamos que la mensajería a través de las empresas que sean destinadas para tal fin y observando los protocolos de bioseguridad. Frente a las visitas y las diferentes actividades inmobiliarias, igualmente, insistimos, la resolución 890 señala desde junio pasado que están permitidas las actividades inmobiliarias, arrendamientos, mudanzas, reparaciones locativas y demás. Y frente a las visitas, pues obviamente los protocolos que ustedes hayan implementado al interior de las copropiedades. Si antes no estuvieron prohibidas del todo porque estaban restringidas para ciertas actividades, pues en la actualidad consideramos que ya no hay ninguna traba para que las personas puedan hacer visitas a sus familiares o amigos en los edificios y conjuntos de propiedad horizontal de uso residencial. Pero tengamos presente, observando los protocolos de bioseguridad, es decir, insistimos, lavado de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas, y eventualmente si ustedes tienen control de temperatura al entrar a la copropiedad, desinfección de calzado, de pronto fumigación de muebles y equipos y demás, todo como lo establece la resolución 890 del pasado 3 de junio del año 2020. Para el mantenimiento de la infraestructura física de las copropiedades, pues tenemos las resoluciones 890 y la 899 específicamente para el tema de los jardineros y demás. Estos son los protocolos de bioseguridad que deben seguir cumpliendo estas personas. Entonces, ya saben, señores administradores, deben de ustedes procurar y controlar que se cumplan con estas actividades porque es su responsabilidad al interior de las copropiedades. Frente al tema de las reparaciones locativas y obras que se desarrollan en los edificios y conjuntos, pues igualmente tenemos presente que están permitidas con los horarios que imponga tanto las autoridades locales municipales como las administraciones de propiedad horizontal, siempre y cuando estos controles y horarios que impongan las administraciones no anulen la actividad que tengan que desarrollar los contratistas u obreros en las propiedades horizontales, pero todos ellos obviamente respetando los protocolos de bioseguridad que se tienen que tener. No está permitido que las personas pues igualmente tomen licor o tomen bebidas abiertamente en cualquier lugar, que anden en el tapabocas como si fuera una bufanda, y en general todos ellos tienen que tener unos controles por parte del contratista de la obra. Este debe informar los lugares de dirección, de trabajo, la EPS, la ARL y el fondo de pensiones que tiene cubierto este personal. Todo el material que ingrese debe ser objeto de desinfección, debe ser ubicado en un sitio que determine la administración de la propiedad horizontal, igualmente los escombros para sacada, digamos, de los mismos de la copropiedad, porque consideramos que ahora las personas van a pretender comenzar a hacer lo que no hacían antes, que estaba un poco controlado y restringido, pero que quieren hacer nuevas cosas no quiere decir que las puedan hacer con completa libertad o a su capricho. Recordemos que el protocolo de bioseguridad para las obras de mejoramiento físico, obras de remodelación o de reparación de la planta física es la resolución 898 expedido por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. Frente a las reuniones de asambleas de copropietarios tenemos varias cosas que señalar. Bastante controversia se ha presentado en el país, producto de lo que ya mencionamos en un video anterior acerca de unas publicaciones que salieron por allí por redes sociales indicando que el decreto 398 no era aplicable a la propiedad horizontal, que por lo tanto no era viable que se hicieran reuniones no presenciales de asamblea utilizando, digamos que el decreto 398 y con la mayoría que él señala, pero hemos visto que los ministerios de Industria y Comercio han sacado unos conceptos y el Ministerio de Vivienda ha sacado otros conceptos. Pero finalmente, todos los conceptos recientes que han expedido siempre nos han dado la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que el decreto 398 es perfectamente aplicable a la propiedad horizontal, que se pueden seguir haciendo reuniones de asambleas de copropietarios conforme a este decreto,
porque el artículo tercero del mismo señala que es aplicable a todas las personas jurídicas, razón por lo que frente a esto nosotros hemos tenido siempre una posición única desde el inicio de esta cuarentena. Se deben permitir las reuniones de asambleas no presenciales o virtuales con las mayorías del artículo 45, es decir, con más del 50% de los coeficientes de copropiedad. Nunca hemos tenido duda en eso. Lamentablemente, pues tenemos que decir, algunas personas han difundido pues este tipo de noticias y han creado un poco como de inseguridad. Afortunadamente la mayoría de los administradores de propiedad horizontal del país que nos ven y nos siguen pues han tenido muy claro el tema. Lamentamos que sí, haya habido un poco de desinformación al respecto, pero hoy estamos absolutamente claros y no tenemos ninguna duda en ello. El decreto 398 que rige en el país para todas las personas jurídicas es aplicable a la propiedad horizontal y las asambleas de copropietarios se pueden seguir realizando a través de medios virtuales, plataformas digitales, y para ello solamente necesitan más del 50% de coeficientes de copropiedad. Y ahora bien, con la nueva realidad que trae en septiembre, pues no podemos dejar de lado que en el decreto 398 se permiten reuniones mixtas de asamblea. Quiere decir esto que algunas personas pueden estar reunidas en un sitio físico, y para esto tenemos que tener presente dos temas o dos resoluciones. La primera, que es la resolución 450 del 17 de marzo del Ministerio de Salud, y la resolución 1003 también del Ministerio de Salud, las dos encaminadas a qué. La primera, que señala que las reuniones con más de 50 personas no se pueden realizar, este es el aforo máximo, y la segunda, que señala que independientemente el número de personas se debe conservar el distanciamiento físico entre personas de 2 metros, no importa que sea un lugar cerrado o abierto. Quiere decir esto que estas dos resoluciones están perfectamente vigentes y la una va en la mano con la otra, porque también hemos visto por ahí algunas publicaciones inexactas que señalan que la resolución 450 pues, ya no tenía vigencia. Y esto no es así, las dos van de la mano, la una limita el aforo máximo y la otra establece las condiciones espaciales para la realización de estas reuniones, y digamos para el caso de la propiedad horizontal, cómo se podrían realizar las reuniones mixtas, es decir, aquellas en que un número de personas están presentes en un salón y digamos otras podrían estar a través de medios digitales. Pero igualmente también tenemos que tener en cuenta la resolución 1462 que del 25 de agosto pasado, que establece pues que sencillamente cómo se hacen este tipo de reuniones, y específicamente voy a permitirme leer algo que trae exactamente y taxativamente esta resolución. Nos dice el numeral 2.2 del artículo segundo que se prohíben los eventos de carácter público o privado que impliquen la concurrencia de más de 50 personas, con lo cual se mantiene lo de la resolución 450. Y añade que en los que concurran un número de 50 personas se debe garantizar que no haya aglomeración de individuos o de personas, y para lo cual pues obviamente se debe permitir un distanciamiento físico de 2 metros. Es decir, con esta resolución 1462 del 25 de agosto pasado, pues realmente queda completa la idea en el sentido de señalar que el aforo máximo de las reuniones es de 50 personas. Quiere decir esto que propiedades horizontales que eventualmente no hayan hecho sus reuniones de asamblea a la fecha, o que eventualmente quieren hacer sus reuniones extraordinarias, se podrían reunir con un aforo máximo de 50 personas, pero siempre y cuando esas 50 personas tengan un distanciamiento físico de 2 metros o más, y obviamente todos ellos con tapabocas, lavado de manos, desinfección de calzado, eventualmente toma de temperatura, y en general conservando todos los protocolos de bioseguridad que ustedes tengan para las propiedades horizontales. No hay que tener miedo a la tecnología, preciados amigos. Las reuniones de asamblea no presenciales han arrojado excelentes resultados. Hemos visto pues que se han podido tomar decisiones, las personas han interactuado y participado, y realmente, como lo dijimos en un video anterior, a nadie se le ocurriría presentar una demanda de impugnación pensando que las reuniones no eran válidas ni viables por este medio. Finalmente, tenemos que hablar sobre las amenidades en la propiedad horizontal. Existen muchas inquietudes y preguntas frente al tema de gimnasios, piscinas, salones de juegos, parques infantiles y demás. Frente a las piscinas, bueno, tenemos que tener presente varias cosas. Las amenidades en la propiedad horizontal son de carácter puramente privado. Quiere decir esto que las propiedades horizontales conservan
su facultad de reglamentar, de restringir o de limitar los usos y los horarios que pueden tener las mismas. Esto obviamente en asocio con las normas que expidan las autoridades municipales o locales y las autoridades nacionales. Quiere decir esto que si en su propia horizontal la Asamblea de Copropietarios determina que un espacio físico se abra con determinadas condiciones, se debe respetar eso. O si eventualmente en su propia horizontal la decisión mayoritaria de la Asamblea de Copropietarios es mantener cerrada cierta amenidad, se debe respetar igualmente esta decisión. Por su parte, el decreto 1168 del 2020 no establece ninguna prohibición específica para el uso de las piscinas, pero no podemos dejar de lado que también se deben cumplir ciertos protocolos de bioseguridad para el uso de las mismas. Pasa igualmente con las canchas de juego, de salones de juego, canchas de tenis, de pronto de fútbol 5, en general, todo lo que ustedes puedan tener al interior de sus copropiedades. Pero no podemos olvidar que la resolución 890 de junio pasado, que establece los protocolos de bioseguridad en la propiedad horizontal, señalaba que estas actividades estaban restringidas, pero con el decreto 1168, del cual estamos hablando en este video, pues obviamente tenemos que tener presente que se da cierta holgura y cierta libertad. Qué bueno que el gobierno hubiera señalado o reglamentado esto en forma definitiva, pero razón por la cual se le traslada la responsabilidad, uno, a las autoridades locales y a las propiedades horizontales en específico. Quiere decir esto, si es del interés de la propiedad horizontal abrir una piscina, digamos que sea un bien común, podría hacerlo. Podría hacerlo, pero con protocolos de bioseguridad. Podemos, para el caso, utilizar los protocolos de bioseguridad que se han expedido para el sector turismo, porque recuerden que para el sector turismo tenemos protocolos de bioseguridad inclusive para piscinas, salones de juegos, saunas, turcos, en fin, todo ese tipo de actividades que se pueden desarrollar, pero no tenemos protocolos específicos para la propia horizontal. Entonces, por remisión podríamos utilizar estos. Frente a los gimnasios, pues tenemos la resolución 1313 del año 2020 que habla sobre la apertura de estas actividades. Insistimos, estos son gimnasios públicos, los de propiedad horizontal son privados, pero podemos apalancarlos en este tipo de normas para poder aperturar los gimnasios en las propiedades horizontales. Igualmente tenemos pues las canchas de fútbol, las canchas de tenis y demás, y para el caso pues podemos hacer uso de la resolución 991 del pasado 17 de junio que nos habla sobre actividades que se desarrollen para actividades de físicas de alto rendimiento y sitios recreativos. Entonces ahí están los protocolos de bioseguridad que también podemos utilizar para el caso específico de la propiedad horizontal. A manera de conclusiones, ¿qué podemos señalar, apreciados amigos? 1. Los administradores de propiedad horizontal podrían abrir sus oficinas de administración para atender a los copropietarios o residentes, pero con ciertos horarios, distanciamiento físico y observando protocolos de bioseguridad. Pero todo lo que se pueda realizar a través de teletrabajo, trabajo electrónico, trabajo en casa o plataformas digitales es bienvenido, porque las diferentes normas así lo señalan. Segundo, las amenidades en la propiedad horizontal se pueden comenzar a aperturar, pero observando los diferentes protocolos de bioseguridad que se han expedido para todas estas actividades como son gimnasios, salones de juegos, canchas de squash, de tenis, piscinas, baños turcos, saunas y demás. Pero obviamente atendiendo también el interés de la Asamblea de Copropietarios, que es la que tendría la última palabra frente a las mismas. Frente a las asambleas de copropietarios se puede seguir realizando las mismas, toda vez que el decreto 398 así lo permite, y en general podemos también utilizar las reuniones mixtas que permiten que algunas personas se reúnan físicamente en un espacio, pero obviamente observando el distanciamiento físico y todos los protocolos de bioseguridad y sin superar el aforo máximo de 50 personas. Las visitas y los domiciliarios pues deben observar todas las medidas de seguridad que ustedes hayan establecido y ya no están prohibidas. Tengan presente que ya hay libertad para que las personas puedan ir a visitar a su familiar y amigos, y lo que invitamos es a ser responsables. Todos tenemos un grado máximo de responsabilidad en estos momentos. Creo que nunca antes se ha puesto a prueba tanto el sentido común de las personas y la responsabilidad. Los resultados, lo hemos dicho, se verán en el próximo mes de octubre, cuando pase todo este mes de septiembre y las personas comiencen a hacer una vida más o menos parecida a la que teníamos antes, pero nunca nada va a ser igual. Por lo tanto, apreciados amigos, los invitamos a, uno, la responsabilidad,
a cuidarnos. El autocuidado creo que es el pilar de todo y a observar las medidas de protección que tanto en la propia horizontal como a nivel local o nacional establezcan las autoridades. Un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad, síganos en redes sociales y no olviden suscribirse al canal.